Bienvenidos a este tutorial de Sara 4. En este tutorial vamos a abarcar todo lo referente a la herramienta BLP en Sara. Y bueno, a modo de introducción, hablemos un poco sobre qué es una BLP. Una BLP, o lo que significan sus siglas Vertical Lift Performance, es una función que establece una relación entre los caudales de superficie, a petróleo, agua y gas, y la presión de superficie, y nos permite calcular a partir de estos datos de entrada una presión dinámica de fondo. Esta presión dinámica de fondo es esencial para después poder entrar a trabajar en otros módulos de Sara, como pueden ser la herramienta de no convencionales, cuya premisa es que ya contamos con los datos de presión dinámica de fondo y los caudales de la fase principal que vamos a analizar, sea petróleo, gas, etc. Obviamente, para poder establecer la relación entre la presión dinámica de fondo y la presión de superficie, van a jugar una serie de factores, como puede ser la geometría del pozo, el diámetro, la rugosidad del caño, las correlaciones PVT, las propiedades de los fluidos, las correlaciones de pérdida de carga. Principalmente, en toda BLP hay dos factores principales que establecen la relación entre la presión dinámica de fondo y la presión de superficie. Una esencial va a ser la profundidad, porque lógicamente al aumentar la profundidad aumenta el efecto de la columna hidrostática de fluido, que va a hacer que cuanto más profundo vayamos, mayor va a ser la presión dinámica de fondo. Y el otro factor clave es el caudal. ¿Por qué el caudal? Porque cuanto más aumenta el caudal, mayores son las pérdidas de carga asociadas a la velocidad del fluido, es decir, a la pérdida de carga por fricción. Entonces, cuanto más caudal tengamos, más pérdida de carga vamos a ver por fricción. Entonces, con estos dos parámetros principales, y que dependen de justamente todos estos parámetros que hablábamos de la geometría de pozo, las propiedades de fluidos, vamos a construir una función que nos permite establecer la relación entre la presión de superficie y la presión de fondo ante diferentes caudales. Bien, en Sara 4 establecemos este flujo de trabajo a partir de dos entradas principales, dependiendo de cómo yo consigo mis BLP. El caso más directo y simple, si se quiere, es la importación de una BLP que ya existe como tabla externamente, o sea, la BLP se calculó externamente, entra como tabla y ya se puede usar en Sara directamente. La tabla va a tener, lógicamente, los diferentes límites de cada una de las fases. Y luego Sara va dentro de esos límites a calcular la presión dinámica de fondo a partir de una interpolación lineal de los distintos nodos de esa tabla que importamos. Luego el otro flujo de trabajo va a ser a partir de correlaciones. Acá lo que vamos a hacer es directamente en Sara 4 vamos a construir todos los datos, vamos a subirle o cargarle todos los datos que corresponden a la BLP, o sea, la geometría, el coeficiente de rugosidad, etcétera. Y vamos a construir nuestra BLP a partir de correlaciones que ya están cargadas o que ya existen en Sara. Luego esa correlación yo la puedo guardar como un caso para después consultar todos los parámetros y premisas que fueron necesarios para poder construir esa correlación. O después lo puedo grabar directamente, ya me queda la BLP guardada en Sara y ya la tengo disponible para poder asignarla. Entonces, independientemente de cómo la BLP está en Sara, ya sea que fuera importada o que fuera creada directamente de cero a partir de correlaciones, una vez que yo tengo mi BLP, puedo asignársela a los pozos. Y acá es muy importante hacer una aclaración de que un mismo pozo puede tener varias BLP. Porque lógicamente todos los parámetros que definen esa BLP pueden cambiar en el tiempo. El caso típico es, si estamos hablando que la geometría de flujo, el diámetro del caño por el que pasa el fluido, es esencial para determinar la BLP, el caso típico es que yo tenga, por ejemplo, un pozo surgente que primero produjo con casing un periodo de tiempo y luego pasó a producir con tubing. Lógicamente, cuando ese pozo pasa a producir con tubing, la BLP previa ya no puede describir el nuevo comportamiento y es necesario cargar una segunda BLP a partir de esa fecha para ese pozo. Luego, una vez que yo terminé de asignar todas mis BLP a mis pozos, paso a calcular las presiones de fondo. Acá lo que vamos a hacer es
cargar todos los datos de producciones mensuales, producciones diarias o controles de producción, o sea, vamos a hacer el input de los caudales y la presión de boca y a partir de todos esos datos calcular la presión de fondo, ya sea a partir de una tabla con interpolación lineal o a partir de las correlaciones que generamos en Sara. Entonces con ese último paso de asignación yo estoy dándole, alimentando la BLP para que me devuelva toda una curva de presión de fondo. Lógicamente, si el input fue hecho con producciones mensuales, la devolución de esa presión de fondo va a ser una variable de producciones mensuales, lo mismo para producciones diarias y lo mismo para controles de producción. Bien, nosotros en este tutorial, una aclaración importante a hacer antes, es que en Sara hoy por hoy solamente admitimos tablas del tipo Eclipse, en formato Eclipse. En el corto tiempo vamos a aceptar también de formato PETEX y hoy solamente se puede hacer BLP de pozos urgentes, o sea, pozo surgente de gas, pozo surgente de petróleo, pozo surgente multifásico. em, y también está la funcionalidad, digamos, de hacer correlaciones BLP para ductos e inyectores. Pero bueno, el uso normal de BLP que admite Sara es para pozos urgentes productores, ¿no? Em, También aclarar que en el futuro cercano también vamos a permitir el uso de tablas para calcular BLP de gas lift, además de lo que serían pozos productores de petróleo, gas y multifásicos. Bien, entonces hecha esa aclaración, ahora sí, lo que iba a decir es que en este tutorial vamos a tratar tres ejemplos. Primero, un caso más sencillo, el caso 1, donde vamos a trabajar con el pozo P13. Este pozo vamos a trabajarlo como una correlación, es un pozo principalmente productor de gas. Sin embargo, a efectos de la correlación lo vamos a tratar como un pozo multifásico porque produce gas y agua. Y afortunadamente este pozo solo produjo con casing a lo largo de toda su vida, por lo que solamente va a ser necesaria una sola correlación. En cambio, el caso 2, el pozo P12, es un poco más complicado. Lo vamos a tratar igual también como una correlación de gas y agua, una correlación multifásica. Pero este pozo sí tuvo un cambio donde empezó a producir con tubing a partir de una determinada fecha, por lo que va a ser necesario asignarle dos BLP. Y por último, el caso del pozo P03 es un pozo petrolífero que acá si vamos a importarle una tabla directamente en formato Eclipse, que ya tiene, digamos, los límites de la tabla ya contemplan, ya envuelven, digamos, la historia de producción del pozo y ya permiten contemplar a lo largo de toda su historia esos valores de caudales y presión para calcular la presión de fondo para todos los valores de la historia del P03. Así que bueno, sin mucha más introducción, arranquemos ahora sí a trabajar en Sara. Bien, bueno, ahora sí. Acá tenemos el proyecto, el Well Atlas US, que este es el mismo proyecto que vamos a utilizar para desarrollar el webinar de herramientas de no convencionales. La idea es que un poco estos ejercicios de BLP son complementarios a esos webinars. Vamos a enfocarnos más que nada en tres pozos, como habíamos comentado, los pozos P12 y P13, que serían este de acá y este de acá. Si vemos, la situación de cada uno es muy similar. En este caso, con estos pozos gasíferos tenemos producciones diarias de gas, producciones diarias de agua, datos de caudal que vamos registrando a lo largo del tiempo, son datos de superficie, y la presión dinámica de superficie, lo que sería, acá tenemos presión dinámica de boca dentro de la variable de producciones diarias. Esto es exactamente lo mismo si contáramos con datos de controles o datos de producciones mensuales. En este caso los ejemplos los vamos a hacer todos con producciones diarias porque todo el desarrollo del webinar y más que nada el uso de las herramientas de no convencional está pensado para realizar análisis con datos diarios. Así que un poco para seguir con esa línea vamos a hacer todos los ejemplos con producciones diarias. La situación del pozo P12 es muy similar. Tenemos también una serie de datos de presión en superficie, producción de gas, está de este lado, y producción de agua, que está de este otro lado, de este eje de acá. Y por último, el pozo, como dijimos, el P03 es un pozo petrolífero. Acá, a modo de recordatorio, los pozos
de este repositorio del Well Atlas son pozos que tienen toda información pública, son todos pozos de Estados Unidos, de diferentes yacimientos, em, que forman parte de un repositorio donde todos los datos están disponibles para poder hacer ejercicios, para poder hacer demostraciones como esta, a partir de datos de producción reales. Entonces, en particular, el P03 es un pozo de Eagle Ford. Y es un pozo que tiene las tres fases, ¿no? Petróleo, agua y gas, y también tiene el dato de presión dinámica de superficie. Entonces, un poco la idea de este ejercicio es poder salir con el dato de presión dinámica de fondo de cada uno de estos tres pozos a partir de diferentes metodologías. Empecemos entonces con el P13. Este pozo, como dijimos, tiene la particularidad de que a lo largo de toda su vida produjo solamente con casing, por lo que es el caso más sencillo. Vamos a armar la correlación de BLP. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Como vamos a hacer una correlación, vamos a ir a herramientas. Acá ya vemos que tenemos el submenú BLP. Acá vamos a elegir, ya un poco Sara nos propone cómo es el flujo de trabajo. Fíjense que primero creamos una correlación, después asignamos esas correlaciones o esas BLP, mejor dicho, a los pozos, y luego por último calculamos la presión de fondo. Entonces ya los tres pasos están en orden acá. Vamos a empezar por las correlaciones. Ahora vamos a abrir las correlaciones. Esto puede demorar unos segundos. Bien. Bueno, yo acá ya estuve con un caso, igual es un caso vacío, así que directamente vamos a crear un caso de cero. Como esta es la BLP del pozo P13, vamos a llamarla así, BLP P13. Como no tengo datos para preservar, no le voy a poner que sí. Acá en todo caso, si nosotros armáramos una, una BLP a partir de otra correlación, o sea, ya estábamos trabajando con una correlación y simplemente queremos hacer una sensibilidad o cambiar un dato en particular, podemos pedirle preservar datos y se va a generar una nueva correlación con los datos de la correlación previa. Bueno, vamos a darle a aceptar y se va a generar la nueva correlación BLP3, P13. Bien, lo primero que tenemos que definir en la correlación, yo acá tengo anotado los diferentes parámetros, es primero de qué tipo de pozo estamos hablando. Sara, como habíamos comentado previamente, admite poder elegir pozos productores, pozos inyectores o permite calcular la pérdida de carga en un ducto. En nuestro caso estamos hablando de un pozo productor surgente de gas y agua, así que va a ser un pozo productor. Acá tenemos cuatro opciones. Básicamente podemos elegir que sea multifásico, que sea solo de gas, solo de agua o de tipo fluido. En nuestro caso, uno podría pensar que como es gasífero, vamos a utilizar gas. Sin embargo, recordemos que este pozo también produce agua, por lo que en realidad el tipo correcto de correlación sería multifásico. Acá tenemos que elegir qué correlación vamos a usar. En este caso, este pozo ajusta mejor con la correlación de Gray. Podemos ver que tenemos unas cuantas para elegir acá. Vamos a elegir Gray. Y para el factor de fricción, tenemos unas cuantas acá. Vamos a elegir Colebrook, que es la que mejor ajusta eh, en el caso de este pozo. Bien, una vez ya definimos los parámetros generales de la correlación, el siguiente punto es definir presiones y caudales que serían eh, el dato de borde, si se quiere, la condición de borde, para resolver la correlación y poder mostrarnos una serie de resultados. Lógico que ya sabemos que la correlación puede resolver em, dentro de unos límites, puede resolver para cualquier caudal, cualquier presión de superficie y darnos una presión de fondo, pero nosotros tenemos que definir un punto que va a ser como nuestro nodo solución, por así decirlo, para poder ver el resultado de esa BLP, que va a ser todo lo que nos va a reportar en las tablas, en los gráficos, la ventana de correlaciones. Entonces acá voy a usar una serie de valores que están dentro, digamos, de lo normal del pozo. De vuelta esto lo tengo todo en unidades inglesas porque esto viene de todos los datos del repositorio SPE de Estados Unidos, así que son todas unidades inglesas. Tengo de presión, dato de boca de pozo, 5950 PSI. Acá podemos elegir cómo queremos reportar
petróleo, gas y agua, si queremos reportarlos de forma directa, o sea, petróleo, gas y agua literalmente, o como relación entre las fases. Acá voy a elegir la más sencilla, que es petróleo, gas y agua. Cero para el petróleo porque el pozo es gasífero y solo produce gas y agua. Para gas voy a elegir 7.750 miles de estándar cubic feet. Y agua voy a elegir 893, perdón, 893 barriles día de agua. Con eso tendría ya mi punto solución para poder ver después todos los gráficos, hacer sensibilidad, etcétera. Propiedades del ducto. Bien, acá en propiedades del ducto lo que vamos a hacer es definir la geometría para que se pueda calcular la BLP, estableciendo los diámetros. Eh, bien, yo acá voy a dividirlo en tres secciones. Porque este pozo es un pozo, si recordamos, estos pozos son de no convencional de Estados Unidos. Este pozo en particular es un pozo que solamente produjo por casing toda su vida y que por lo tanto va a tener en realidad tres segmentos. El segmento primero va a ser correspondiente a el surface casing, o sea, va a ser de mayor, surface casing sería como la sección superior en realidad, no sea surface casing, la sección superior donde está en contacto con un diámetro mayor. Luego la siguiente sección va a ser de menor diámetro y va a ser también casing, pero va a ser vertical. Y recién después de el kickoff donde se vuelve horizontal, voy a hacer una tercera sección que va a tener el mismo diámetro, pero va a tener un cambio en su desviación. Obviamente es una trayectoria simplificada, es como si fuera una L, donde primero tengo una sección más ancha, luego una también que sigue siendo vertical o pseudo vertical, en realidad es está un poquito desviada de la vertical, de menor diámetro, y finalmente una completamente horizontal. Entonces son, como dijimos, tres secciones. Acá podemos elegir cómo queremos hacer el input de las propiedades digamos, de la desviación o de la posición, digamos, de casing o tubing. La sección 1, como dijimos, va a ser la superior. Acá le vamos a dar un total de 11.134 pies. Desviación, acá lo voy a cambiar a pies. Acá la desviación va a ser ligeramente desviado de la vertical. Vamos a ponerle 15 grados. El diámetro va a ser en pulgadas y tengo que va a ser 4,67 inches. Y la rugosidad es de 0,0006 metros. Tramos 10. Estos tramos es la cantidad de subdivisiones que va a hacer Sara para calcular la BLP después para mostrarnos en las tablas y en los gráficos. Bien. Bueno, eso para la primera sección. Para la siguiente sección, ahora vamos a completar todo de vuelta. Dijimos que esta sección va a ser correspondiente a la sección de producción, pero la que todavía mantiene esa cercanía a la verticalidad todavía no es la horizontal. Entonces, longitud, vamos a darle 1008 pies. Entonces le voy a cambiar las unidades. Desviación, las mismas que antes, 15 grados. Diámetro va a corresponder a 4,28, es un poquito menos que en la sección anterior, inches. Rugosidad 0,0006 metros. Y tramos, dejémosle 10 igual, igual que el anterior. Y en el último, ahora sí vamos a hacer el correspondiente al cambio a la horizontalidad. Entonces la longitud va a ser la que corresponde al pozo, 11.061, que corresponde a su longitud de rama horizontal. La desviación ahora va a ser de 90,1 grados. Porque ahora está, o sea, 0 sería perfectamente vertical, 90 sería completamente desviado o perfectamente horizontal. Rugosidad, perdón, diámetro va a ser igual que antes, 4,28 pulgadas. Vamos a cambiar las unidades. Rugosidad 0,006 metros y tramos 10. Entonces ahí tenemos completada toda la geometría del pozo. En datos PVT tenemos que definir todos los datos correspondientes a las propiedades de fluido. Este menú va a depender según si elegimos BLP tipo gas, tipo agua o multifásico. Para multifásico tenemos que completar todos los datos de las tres fases. Primero la temperatura en boca de pozo va a ser de 120 grados Fahrenheit, 120 grados, 351 grados Fahrenheit en el fondo.
Densidad va a ser de 30 en esta misma unidad, es una unidad de SAPI. Presión de burbuja tengo que hacer 10.000 PSI. La densidad en relación al aire va a ser 0,582. Fracción de dióxido de carbono 0,025 y 0,01 de fracción de... esto sería fracción, perdón. Fracción de nitrógeno sin sulfuro de hidrógeno. Densidad 1050 kilos sobre metro cúbico, esto está bien. Y la salinidad del agua 10.000 ppm. Bien, por último revisamos las correlaciones. Tenemos standing, standing. Esto está todo bien. Tenemos que ver todas las correlaciones PBT. Acá en Z voy a usar este papay. Cool, Bill, Bex and Robinson, Bill y Meham. O sea, que estaría completo, digamos, todas las correlaciones PBT. Y acá podemos elegir si queremos hacer cuánta sensibilidad queremos hacer, en qué rango y qué correlaciones queremos añadir, si quisiéramos, para hacer también sensibilidad entre qué pasaría si usáramos otras correlaciones. Con todo esto completo, podemos hacer un preview y calcular. Acá dejamos que esto calcule. Y acá tenemos el resultado de nuestra primera correlación. Acá podemos un poco explorar a qué se refiere todos estos ítems de la tabla. Básicamente, Sara nos va a dividir por tramos. Lógico que acá, como hicimos 3 secciones con 10 tramos cada una, el resultado de tramos va a ser 30 tramos en toda la tabla hasta el final. Y acá podemos ver la información en cada tramo. Por ejemplo, si la correlación admite diferentes regímenes de flujo, nos podría mostrar acá. En el caso que usamos Gray, no tenemos ninguna, digamos, estos parámetros no corresponden a ningún régimen de flujo. Este sería el diámetro de la sección. Fíjense que yo, al hacer clic en cada columna, el gráfico en la parte superior se va a actualizar para mostrarme cómo evoluciona respecto a la profundidad en TBD subsea el parámetro. O sea, primero con menos profundidad tenemos un diámetro mayor y luego cuando pasamos al siguiente, o sea, a la siguiente sección pasamos a otro diámetro. ¿Cuántas iteraciones fueron necesarias para resolver cada sección? Acá tenemos este D1 corresponde a la profundidad vertical al inicio y al final del tramo, o sea, D1 y D2. Esta es como la profundidad al principio del tramo 1 dentro de la sección 1, la profundidad del tramo 2 y así. Fíjense que esta es igual a esta. Luego acá tenemos lo que correspondería a la longitud media acumulada al final y al inicio del tramo. O sea que esto es lo mismo que lo anterior, pero con acumulada. O sea, vamos viendo la longitud acumulada. No es lo mismo. Perdón, algo que no expliqué es que esto es profundidad vertical y esto es equivalente a MD. O sea, acá estamos como viendo, si se quiere, la trayectoria del pozo. Em, bien, perfecto. O mejor dicho, en realidad sería TB sub c en el eje Y contra MD en el eje X. Acá vemos el resultado de presión al inicio y al final del tramo, la temperatura al inicio y al final del tramo, cómo evoluciona. Acá esto sería equivalente a la fracción líquida teórica si gas y líquido viajaran a la misma velocidad. Em, Acá tenemos lo que sería el gradiente total de presión del tramo, o sea, cuánto gradiente hubo, cuánto cambio de gradiente hubo entre cada tramo. Fíjense que acá algo interesante que podemos ver es que el gradiente es bastante mayor en toda esta primera zona, o sea, en los primeros tramos que definimos, y luego disminuye bastante el gradiente. Y esto tiene bastante sentido si uno lo piensa, porque en la parte horizontal o pseudo horizontal del pozo, porque en realidad tenía 15 grados de desviación, ahí está jugando un gran factor lo que sería la hidrostática. O sea, estamos profundizando realmente en TB subsea, entonces estamos ganando profundidad y por lo tanto presión hidrostática al final de cada tramo. Luego, cuando pasamos a la parte horizontal, disminuye mucho este gradiente porque lógicamente ahí solamente juega la velocidad de fluido, que si uno lo ve en componente de cuánto aporta la hidrostática y cuánto aporta la velocidad de fluido al total de presión, siempre es mucho más importante la hidrostática. Entonces es lógico que la pérdida de carga sea mucho menor en la parte donde el pozo es horizontal.
Acá tenemos la presión promedio dentro de cada tramo, que es básicamente el promedio de P1 más P2 dividido 2. Eh, Acá la temperatura promedio, esto es el mismo concepto. Acá tenemos velocidad superficial de líquido y velocidad superficial de gas. Acá nos puede estar jugando en contra las unidades igual. Em, Acá tenemos densidad de líquido calculada para este tramo, densidad de gas calculada para este tramo. Acá tenemos las viscosidades, viscosidad de líquido, viscosidad de gas, el factor Z em, para, para cada tramo. Y acá tenemos lo que sería la tensión superficial de petróleo, o sea, petróleo-gas, que no aplica en este caso porque no tenemos petróleo, la que sería correspondiente a agua-gas, que acá sí aplica, y la correspondiente a la tensión superficial efectiva del líquido. Acá podemos ver cómo cambia a lo largo del cambio de profundidad. Acá el factor de fricción utilizado en el cálculo. Fíjense que por más que dice 0 es por las unidades, o sea, la cantidad de decimales que tengo, sí tiene valor. Lo que pasa es que es muy chiquitito. Y por último, los últimos dos valores que se reportan son los componentes gravitacional y fricción, digamos, correspondiente a la fricción, componente friccional del gradiente de presión. Que acá podemos ver cómo cambian, ¿no? O sea, fíjense que lo que hablábamos, es mucho más importante el aporte de la fricción en la parte donde el pozo es más profundo y que es horizontal, que en la parte superior donde juega mucho o importa muchísimo más lo que corresponde a la hidrostática. Entonces, bueno, es como que es coherente, digamos, este comportamiento. Luego, en las diferentes pestañas podemos ver em, cómo da em, la relación profundidad en el eje Y contra la presión. Acá podemos ver, esto es un poco lo mismo que estábamos diciendo. Eh, Acá hay un cambio muy significativo de presión en esta parte. Podemos ver que cambia bastante más. Eh, la relación, o sea, es como que acá vos ganás mucha profundidad, pero tu diferencia de presión es ínfima. Esto correspondería a la zona donde el pozo es horizontal. Mientras que acá estoy ganando y perdiendo, o sea, ganando presión y ganando profundidad de forma lineal. O sea, es porque es justamente el efecto de la hidrostática. Bien, acá podemos ver el efecto de la presión. Si lo vemos, esto sería presión contra caudal. Claro, acá vemos al aumentar el caudal cómo cambia el resultado de presión, es una sensibilidad de caudal, mientras que acá es una sensibilidad de diferentes presiones de superficie, ¿no? Lógico que a mayor presión de superficie tengo mayor presión de fondo. Fíjense que es mucho más relevante el efecto de la presión de superficie que incrementar el caudal, lo cual es esperable porque la pérdida de carga debido a pérdida de fricción es relativamente poca. Bien, acá tengo una sensibilidad asociada al diámetro. Esto es interesante porque acá podemos ver que si yo aumento significativamente el diámetro, no hay un cambio tan importante sobre el resultado de la presión en relación al caudal, pero fíjense que en realidad si yo disminuyo significativamente el diámetro, ahí empieza a jugar un factor mucho más relevante lo que sería o sea, disminuyo el diámetro, por lo tanto, la pérdida de carga asociada a la fricción es mucho mayor. Eso, si uno se acuerda en las ecuaciones típicas de pérdida de carga, generalmente está elevado a la quinta potencia. Entonces, una reducción muy... llega a un punto donde uno empieza a reducir el diámetro y a partir de cierto punto es cada vez más importante el efecto de la fricción en relación al efecto de la pérdida de carga. Lógico que para los diámetros que manejamos generalmente en la industria, estamos lejos de esos diámetros pequeños donde juegan o ganan mucha importancia el factor de fricción por pérdida de carga, o sea, por velocidad. Bien, y por último acá tenemos las correlaciones. Acá si elegimos más correlaciones, no sé, por ejemplo esta, vemos cómo cambia la relación caudal contra presión al utilizar diferentes correlaciones y esto nos sirve para hacer sensibilidad. Estos son un poco todos los menús que tenemos dentro de la herramienta de correlaciones. Acá podemos abrir casos. Yo ahora voy a guardar mi caso. Ahora yo podría abrirlo. Y acá tenemos BLPP13 y ahí podemos consultar, lo mismo que si fuera un caso de declinaciones, podemos consultar toda la información y todas las premisas que se guardaron al crear esta correlación. Acá puedo crear otra con otro nombre, con un guardar como. Se puede tanto guardar como archivo externo para moverlo entre proyectos como archivo interno.
Acá si quiero borrar el caso, acá si quiero recalcular, al cambiar un parámetro. Este es para copiar la tabla que tengo activa en este momento. O sea, si quiero copiar, por ejemplo, todos estos parámetros, yo podría copiarlos haciendo clic acá. Y por último, este botón de acá es para convertir em, esta BLP en una tabla, ¿no? Esto en realidad tiene solo sentido para lo que sería un trifásico, o sea, porque necesito, si yo ahora voy acá a crear una tabla, hagamos un ejemplo, voy a P13, BLP P13 tabla. Fíjense que esto asume que yo estoy haciendo una tabla trifásica donde tengo caudal petróleo, relación gas petróleo, agua petróleo y boca de pozo. Fíjense que tres de estas variables dependen del petróleo y yo en realidad no tengo petróleo en este ejemplo, entonces para el caso bifásico como el que estamos viendo no me serviría hacer una tabla. No así si yo realmente tuviera un caso verdaderamente trifásico donde ahí sí podría convertir en una tabla y después bueno, esa tabla se puede exportar, se puede manipular en Sara. Bien, hasta acá estaríamos con todo lo que corresponde a correlaciones. Ahora vamos a hacer el proceso de aplicación. Para eso vamos a ya cerrar correlaciones y vamos a ir al siguiente paso. Recordemos que acá el submenú de BLP ya nos está proponiendo en qué orden tenemos que hacer las cosas. Ya completamos el primer paso de correlaciones. Seguimos ahora a asignar a pozos. Y acá ya Sara nos va a traer un listado de objetos. Yo acá tengo P03. Acá esto se lo quiero asignar al P13. Vamos a ver al P13 acá en la lista. Tengo una única BLP que es la BLP P13 que vendría a ser la correlación que yo armé. Entonces simplemente voy a agregar una lista, o sea, que sería una entrada en esta tabla. Voy a elegir el pozo P13 y la BLP P13. Entonces ya me queda asignado pozo P13, BLP, BLP P13 y la fecha a partir de la cual es válida la aplicación de esta BLP. Que en el caso de, o sea, como tengo una sola BLP, acá Sara me va a ofrecer siempre ponerme el dato del la fecha del primer dato de producción y en este caso sería apropiado, así que lo voy a dejar así. Recuerden que para la asignación es doble clic acá y se van a asignar respectivamente a sus columnas correspondientes. Acá puedo copiar esta tablita o puedo borrar los registros o agregar registros adicionales. Entonces acá voy a apretar en guardar y ya está completa la asignación. Por último, ahora voy a ir a herramientas, BLP. Y al último paso, ya creé mi BLP, ya le asigné la BLP a un pozo al que corresponde y ahora me falta finalmente con esa BLP ya creada y asignada calcular las presiones de fondo. Voy a calcular presión de fondo, elijo P13, que es el único, fíjense que acá ya Sara sabe que es el único pozo que tiene una BLP asignada, así que es el único que me sale para elegir, lo elijo y acá elijo producciones diarias. Esto va a ser historia. Acá podría elegir producciones mensuales si yo tuviera petróleo, gas, agua y presión de superficie cargado como producciones mensuales, que no es el caso, lo tengo como producciones diarias, que porque estoy creando esta presión de fondo para el módulo de no convencionales. Entonces conservamos esto como diario. Acá podría hacerlo con controles también si quisiera. Puedo agregar una tolerancia igual para buscar controles, o sea, para buscar si me paro en un control de presión para buscar datos de caudal, de control de caudal. Em, Acá voy a elegir todas las fechas, voy a aplicar la BLP para todas las fechas y cuál sería la variable donde voy a guardar cada resultado. Eh, o mejor dicho, dónde está guardada mi presión de superficie en este caso y dónde voy a guardar, en qué variable voy a guardar los resultados de la BLP, la presión dinámica de fondo. Fíjense que por defecto Sara ya me elige las variables correctas, pero acá en este listado va a aparecer todas las variables válidas em, con unidades de presión que yo tenga disponibles en el proyecto. O sea que
uno podría crearse una variable de usuario con unidades de presión y me va a aparecer acá tanto para alimentar la VLP como para guardar los datos de presión resultantes de la VLP. Así que bueno, ya acá tengo asignado por defecto en las variables correctas, así que le voy a dar nomás a calcular. Y fíjense que acá ya me apareció en producciones, yo ya tenía elegida la variable en producciones, aparece un pequeño reporte que me dice que pudo procesar desde el 1 del 1 de 2014 hasta el 8 del 12 de 2015, que tuvo un par de fechas en el medio que no pudo procesar porque salían del rango. En este caso la presión dinámica de boca parecería, a ver, esto podría ser o que acá parecería que el problema es que el agua era cero, entonces por eso no pudo calcular la BLP en ese caso. Y acá porque ya no hay datos de producción, ¿no? O sea, mis datos de producción llegan hasta el 8 al 10 de 2015, así que está bien que no pueda calcular. Y el 13 del 8 ya no hay presiones, así que es lógico igual que si no tiene presiones de superficie, no puede calcular. Le doy a aceptar y ahora reviso mis resultados y me fijo la curva que obtuve. Entonces fíjense que acá yo ya obtuve como la línea amarilla cuál es la presión dinámica de fondo y ya completé el ciclo de trabajo de BLP en Sara. Yo creé una BLP a partir de correlaciones, asigné esa única BLP al pozo y luego simplemente calculé las presiones de fondo a partir de todos esos parámetros y premisas que fueron eh, asociadas a esa correlación. Bien, bueno, hagamos un par de casos más, que eran los otros que habíamos comentado. Acá no los quiero aburrir con media hora de mía subiendo datos, así que voy a ir directamente al grano. Acá yo las correlaciones ya las armé previamente, así que las voy a cargar directamente. Ya las armé en otro proyecto, así que simplemente... a ver, esto está tardando un poquito en abrirme correlaciones. Ahí está cargando. Bien, yo ya armé las correlaciones previamente, así que las voy a abrir acá. Fíjense que al abrir me figura la VLP que yo ya creé y acá puedo buscar como archivo externo otras VLP. Acá, le hago clic acá, entonces me abre el explorador de Windows y yo ya tengo acá mis VLP. Las tengo que ir cargando de a una. Voy a cargar primero la de casing. Está cargando, ahí ya apareció para elegirla y ahora voy a cargar la de tubing. Recordemos que el P12 es un pozo que empezó a producir con casing y que a partir de una determinada fecha pasó a producir con tubing. Entonces no hay forma de que una sola BLP sea capaz de describir, o una sola correlación en este caso, sea capaz de describir el comportamiento de presión de fondo que yo debería tener. Si quieren podemos abrirlas para revisarlas un poco. Acá me va a traer simplemente el caso de con todos los datos. Acá tengo dos secciones, son menos secciones. Todo el resto puedo consultar todos los resultados de los parámetros que estuvimos charlando hasta recién. También puedo ver qué correlaciones se usaron para las PBT, qué correlaciones se usaron para el factor de fricción y la correlación de la BLP en sí. Y lo mismo la sensibilidad de todo lo demás que hicimos hasta recién. Acá voy a guardar, o sea, en realidad ya está guardada, no hace falta. Y ahora voy a hacer la asignación. Bien, para eso entonces ahora seguimos con herramienta BLP, asignar a pozos. Y ahora vamos a elegir el pozo P12, que es el que usa las correlaciones que cargué, P12. Y voy a agregar ahora dos filas. Y voy a agregar dos filas porque ahora voy a asignar dos BLP al mismo pozo. Entonces vamos así, P12, vamos a elegir P12, que acá de vuelta Sara me propone ya la fecha de inicio de producción, que en este caso es correcto porque el pozo arrancó produciendo con casing. Entonces ya acá le puedo poner la BLP correspondiente al casing. Y para el siguiente caso ahora elijo P12 de vuelta y Sara ya no me propone ninguna fecha, porque digamos, es fácil elegir digamos, proponer la primera fecha porque es a partir del inicio de producción uso la primera BLP. Pero luego yo acá
a partir de una siguiente fecha que la tengo que decidir yo, tiene que aplicarse otra BLP, que va a ser P12 Tubing. La fecha donde se bajó el tubing fue 20 del 2 de 2008. O sea que el pozo produjo más o menos un mes y medio con casing y luego pasó a producir con tubing. Entonces ahí completo la asignación. Y ahora, nuevamente, ahora voy a elegir el P12 y voy a repetir todos los mismos pasos que ya hice para calcular la presión de fondo. Entonces, P12, P12, bien, acá diario, escenario, historia, todas las fechas y las variables ya están bien, así que nomás calculo. Esto tarda unos segundos y ahí me aparece ya el reporte con algunos datos que están fuera de rango. Vemos que justo es uno que tiene agua cero también, que no tiene dato de producción y otros datos fuera de rango. Bien, entonces ahora le doy cerrar y me fijo qué me calculó. Fíjense que, salvo por algunos outliers, en general tengo todos resultados que tienen sentido, donde la BLP, o sea, la presión dinámica de fondo, que es la amarilla, es mayor a la presión dinámica de superficie. Lógico que acá puedo tener algunas discrepancias, algunos valores extraños, más que nada porque, bueno, son justo zonas donde hay picos de producción raros de agua. Puede ser, no sé, que sea justo alguna interacción de algún pozo cercano o similar y me genera ese ruido, ¿no? Después yo tendría que, cuando haga mi análisis de no convencional, sacar esos puntos como anómalos, tenerlos bien identificados. Bien, y ya para terminar, hagamos la BLP del P03. Acá, si recordamos, dijimos que no lo vamos a hacer con correlaciones, sino que ya se calculó externamente em, esa tabla de BLP, y la misma ya está en formato Eclipse para que la podamos importar. Así que acá sencillamente voy a ir a Proyecto, Importar BLP. Y acá ya me va a aparecer, yo ya tengo mi carpeta de trabajo preparada, la BLP de P03. Fíjense que es .sl, que viene a ser que es formato Eclipse. Acá le doy a importar. Y esto es muy similar a importar un LAS. Es muy parecido. Me aparece arriba el header, donde tengo qué tipo de BLP es, cómo se define la fracción de agua, cómo se define la fracción de gas, cuál es la presión de entrada, o sea, la presión de THP, o sea, la presión de superficie, qué unidades uso, unidades métricas, cuántos nodos tiene la tabla para cada vector, digamos, o sea, para el fluido como tal, la fase principal, petróleo, presión, la relación de agua y la relación de gas, cuál es el mínimo y máximo para que se pueda calcular por interpolación dentro de esa tabla. Y ya tengo todo definido. Luego acá tengo la tabla en sí, ¿no? Bien. Con esto, acá yo ya puedo asignárselo a un pozo. Vamos a hacerlo. Se lo vamos a asignar a P03 y importamos. Acá me va a aparecer un pequeño reportecito de que se pudo importar todo sin problema. Y ahora voy a herramientas. Ya lo asigné, pero me voy a fijar por las dudas. Asignar a pozos. Y fíjense que me apareció el renglón extra con P03, con la BLP de P03 y con la fecha del inicio de producción para empezar a aplicar esa BLP. O sea que acá está todo perfecto. Y por último vamos a ir a herramientas, BLP, calcular presión de fondo. Y acá vamos a elegir el pocito que nos falta, el P03. Después los criterios son todos iguales, diario, historia, todas las fechas y las variables ya también. Así que acá calculamos y tenemos nuestra presión de fondo. Que vemos que en este caso es bastante mayor. Acá, bueno, esto ya es por cómo estaba hecha la tabla, quizás porque, bueno, justamente al no ser un pozo principalmente de gas, la hidrostática juega un papel más importante, etcétera, etcétera. Cuestión de que tenemos la presión de fondo y vemos que es bastante mayor que la presión de superficie. De vuelta, la presión de fondo en amarillo. Así que bueno, logramos el objetivo, ya tenemos nuestras presiones de fondo para los tres pozos, con diferentes orígenes, de diferentes tipos, con diferentes premisas. Em, Solamente nos queda ahora una cosita más que quería mostrarles para terminar, que es una herramienta que incorporamos ahora, que va a estar en próximas versiones, que es la herramienta de BLP Datos. Bien, acá tenemos entonces la ventana de BLP Datos. Si se fijan,
la ventana nos va a indicar, primero nos va a hacer un listado de todas las VLP que están en el proyecto. Acá están todas las VLP con las que trabajamos hoy, dos para P12, una para P13 y otra para P03. Y además nos va a hacer la separación de aquellas que son correlaciones y aquellas que son tablas. Para las correlaciones nos va a mostrar en la parte superior todos los datos resumidos que componen esa correlación. Lo mismo para la BLP13, por ejemplo, acá tenemos una sección más y todos los datos que hicimos de input en cada sección. Además de eso, podemos hacer cambios en los datos de caudal de entrada y la presión de superficie para ver qué dato nos daría la BLP como presión de fondo resultante con las modificaciones. O sea, por ejemplo, yo ahora le pongo, en vez de 5.949 de presión de superficie, 6.500 y lógicamente la presión de fondo va a subir. Acá tengo el agua y si yo aumentase el agua, por ejemplo, a 950, esto debería subir también. Acá el gas, que en realidad el gas uno diría, bueno, si lo subo, también va a subir, pero en realidad no, porque si yo aumento el gas, la proporción de gas dentro de en el efecto de la densidad va a aumentar, entonces es posible que si uno aumenta el gas en realidad baja la presión de fondo porque hay como menos columna. Fíjense que ahí bajó exactamente. Así que bueno, uno puede acá experimentar y ver qué resultados da modificar los diferentes parámetros de entrada de la correlación. Para las tablas es parecido. Acá las tablas nos va a mostrar en la parte superior cómo están compuestos los componentes de la tabla, la presión de fondo, en qué unidades está. Acá nos va a respetar las unidades del proyecto en la representación de la tabla. Acá voy a usar unidades de presión y acá las unidades de caudal de líquido y relaciones. Esta es caudal de líquido, puede ser caudal de gas si fuese gas, y las de relación de fases. Para cada fase correspondiente, entonces sería relación gas-petróleo y relación líquido-líquido, la cantidad de valores o nodos que tiene la tabla para cada vector, qué valores mínimos y máximos puede tomar la tabla para poder ser calculada. Obviamente si nos excedemos de la tabla, o sea, estos valores no nos va a permitir calcular. Y bueno, acá en la parte inferior tenemos todos los datos, o sea, qué presión de superficie queremos usar para el cálculo. Acá, por ejemplo, siempre va a inicializar en el valor central de la tabla, en el valor medio. Subámoslo, por ejemplo, a 95 y vemos que sube la presión de fondo, como se esperaría. Si yo acá me paso, me va a traer que los datos de la variable THP están fuera de rango. Que voy a volver a entrar con 140 y luego también me va a mostrar el GOR y el WOR los va a ir actualizando en forma dinámica al ir cambiando datos. O sea, por ejemplo, si yo acá pusiera en vez de 21.000 30.000, me va a cambiar el GOR y yo puedo revisar rápidamente si sigo dentro del rango de cálculo del GOR de la tabla. Entonces acá y me permite calcular sin problema. De esa forma puedo ver rápidamente qué resultantes puedo ir encontrando dentro de la interpolación lineal de la tabla. Esta herramienta es útil más que nada para poder evaluar los resultados de la BLP de forma rápida. Así que bueno, eso sería un poco lo que quería mostrarles hoy. Espero que sea de utilidad y bueno, esta es una herramienta complementaria muy útil para justamente no convencionales y es como un paso previo antes de empezar a trabajar con sus propios pozos de no convencionales y para poder seguir mejor el webinar. Así que bueno, que anden muy bien y estamos en contacto. Muchas gracias.